Bueno, hemos venido viendo Romanos 9, 10, ahora estamos en el 11. Y Pablo sigue hablando acerca de los judíos, de la esperanza que tiene, de la condición de ellos delante de Dios y otras tantas cosas. Y él empieza diciendo, digo pues. Y este digo pues es un conector, es un enlace que viene de lo que él está diciendo en el capítulo anterior. Básicamente, más que nada, los últimos versículos, los últimos 3 versículos, dice, también digo, del capítulo 10, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y especialmente el versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde. Entonces, dice Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Me gusta que él es bien categórico en esa expresión, en ninguna manera. O sea, no hay razón, no hay forma de que Dios deseche a Israel. Y yo insisto, o sea, me parece que la forma en que Pablo habla es bastante clara para definir o entender que el pueblo de Israel, a pesar de que la Biblia dice, en Efesios Pablo mismo dice que él hizo de los dos pueblos un solo pueblo, Pablo en Romanos nos deja ver claramente que todavía Dios tiene un plan con Israel. Entonces nosotros, pues bueno, hay quienes dicen, quienes no ven ese plan, no hay problema, yo no tengo problema con eso, pero en español, leyéndolo en español, como está escrito ahí, cuando dice, ha desechado Dios a su pueblo, se está refiriendo obviamente a Israel, no se está refiriendo a nadie más. Entonces dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo dice, yo soy la prueba de que Dios no ha desechado a Israel. Y no solamente Pablo, aún hoy, yo no sé si todavía está vivo, pero hace años atrás podíamos escuchar las canciones de un judío cristiano que se llama Paul Wilbur. Preciosas canciones. Que esas canciones las cantaba en español René González, sí, René González. Nosotros tenemos, bueno, no lo tengo la verdad porque no lo llegué a bajar, pero en internet está, entraré a Jerusalén. Me alegré a poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas yo estoy aquí, listo para entrar, listo para subir, entrar a Jerusalén. Y otras canciones como esas hermosas que cantaba Paul Wilbur y que René González nos permitió pues escucharla en español. No sé qué también traducida estaba, pero en español sonaban hermosas. Entonces, no ha desechado a Dios Israel, no ha desechado Dios a su pueblo. No solamente porque Pablo es el ejemplo, sino porque hay muchos judíos que hoy llamamos judíos mesiánicos. A mí me da risa porque nosotros en el mundo tenemos la tendencia a hacer todas las cosas al revés. Por ejemplo, en vez de nosotros ponerle nombre a los huevos que son procesados, apellido más bien, en vez de poner apellido a los huevos que son procesados, le ponemos apellido a los huevos que son naturales. Les llamamos orgánicos. Son huevos, punto. Los otros son los que deben tener otro nombre, pero estos son huevos. Esos son los que siempre han existido. Y ponemos, son orgánicos. Entonces, el cristianismo no nace con los gentiles, nace con los judíos, pero ellos son judíos mesiánicos. Entonces, bueno, nosotros todos hacemos las cosas al revés, y así un montón de cosas que a las cosas normales, por ejemplo, a las personas heterosexuales, ahora los progresistas, que les gustan poner etiqueta a todo, la verdad que no sé ni dónde sale, nos llaman de que cisgénero, no sé de dónde salió esa palabra, pero son locuras de la gente.
Nosotros somos simplemente personas normales. Ellos son los anormales. Ellos son los que están fuera de lo normal. Entonces, y los que deberían tener apellido es lo que no es normal. Pero le ponemos apellido a lo que es normal. Entonces, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. Esta expresión es muy importante porque Él, o sea, no es que ahora, es que antes, o sea, Él desde antes, o sea, el pueblo de Dios es el pueblo de Dios desde que lo conoció. Hasta ahora sigue siendo el pueblo de Dios igualmente. Entonces, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, mire, esto es interesante porque Pablo agarra esa escena de allá del Antiguo Testamento y la trae a la actualidad. Y dice que Elías invoca a Dios contra Israel. Dice, Señor, a tus profetas han dado muerte. O sea, el pueblo de Israel mató a tus profetas. Él está acusándolo delante de Dios. Y tus altares han derribado. Y yo solo he quedado. Y procuran matarme. La verdad que en cierta forma Elías tenía un problema, la verdad. No voy a hablar mucho de Elías porque Elías es Elías, pero él tenía un problema en ese momento. Entonces, ¿y qué está diciendo Pablo con esto? Dice que Dios le contestó a Elías, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y aquí vemos tres palabras importantes que tenemos que ver. Primero, remanente. ¿Qué remanente? El remanente es lo que queda de algo. O sea, lo que sobra, puede decir de una manera. Lo que dice Dios, yo me reservé la sobra, dice Dios. Lo que quedó, yo escogí una parte ahí para mí. No, generalmente el remanente no es el grueso, sino algo que quedó. Entonces dice, yo tengo un remanente, yo tengo una parte escogida, algo que quedó, lo cogí para mí. Entonces dice, un remanente dice escogido, esa es la otra cosa. No es un remanente cualquiera, no es la sobra como estoy diciendo en este momento, sino es un remanente que él escogió, una parte pequeña que él separó para sí. Y segundo y tercero, es por gracia. O sea, no hay mérito en ninguno de ellos. Dios lo escogió porque Él quiso, porque le agradó, porque Él quiso escoger a estas personas. Son un remanente escogido por gracia. Ahora Pablo explica, y si por gracia ya no es por obra. O sea, no es por nada que ellos hayan hecho. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es esto. Si los escogí porque hicieron algo, no los escogí por gracia. Los escogí por mérito, por algo que hicieron. Ahora, si los escogí por gracia, los méritos de ellos no cuentan. Lo que hayan hecho no importa. Lo que ellos sean no importa. No importa si Messi, Cristiano Ronaldo, Donald Trump, Abelardo, Petro, no importa. No es lo que ellos hicieron. Es simplemente porque yo los quise escoger. Es por gracia. Entonces dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y aquí vienen palabras mayores. Lo que buscaba Israel, supuestamente Israel estaba buscando algo. Esto es retórico realmente, porque ellos no buscaban nada. Ellos vivían creyendo que por hacer los ritos, ya ellos podían vivir como les da gana mientras cumplieran con los ritos de la ley, mientras sacrificaran y al final se volvieron tan descarados que empezaron a sacrificar lo cojo y lo tuerto y todo ese poco de cosas. O sea que al final, pero ellos creían que por cumplir con los ritos de la ley, ya ellos estaban bien. Tenemos a Dios en el bolsillo, decían ellos. No lo decían, pero lo pensaban. Tenemos a Dios en el bolsillo de Dios está de nuestros lados. Si nosotros hacemos todo lo que Él nos mandó a hacer. No estaban buscando nada en realidad, pero pues es retórico.
pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Yo en esta expresión de endurecidos he meditado y medito y sigo meditando mucho. Y pienso en el hoy, en el ahora. Pienso en gente que viene a la iglesia, que escucha la palabra y que sale igual. O sea, no importa cuánto se le predique, no importa cuánto se le hable, esa persona no le entra nada. En el mejor de los casos, como dice el dicho, le entra por un lado y le sale por el otro. Pero no le entra nada. O sea, esa persona, es más, se sienta ahí y el pastor está predicando y se la pasa en su mente criticando y cuestionando todo lo que se dice. Pero no logra abrir su corazón para recibir, para dejar entrar a la palabra. Fueron endurecidos no significa que Dios los endureció a propósito. Fueron endurecidos significa es que Dios trató con ellos y su corazón simple y sencillamente, como no podía recibir a Dios, lo rechazó. Y mientras más Dios trataba con ellos, más lo rechazaban. A mí me encanta porque hace años atrás tuvimos en Callecú un seminario de oración con una hermana muy amada que se llama Ivonne Fibley. Un tremendo. Yo la conocí ahí, la verdad, ese día, pero cuando me veo con ella, el asunto es que ella le preguntaron, ¿cómo es eso de que Dios endurece el corazón? Y lo puso bien fácil. Hay diferentes tipos de materiales. Tú puedes tener, por ejemplo, mantequilla. Cuando la mantequilla le pega al sol, ¿qué pasa? Ok. Ahora, si tú tienes un pedazo de tierra mojada, esa que llamamos lodo, cuando le pega al sol, ¿qué hace? Entonces, depende de qué material está hecho tu corazón. Tu corazón es un corazón que cuando a la palabra de Dios le pega, es como el lodo y se endurece. O como el huevo cuando lo metes en el agua y lo hierves. ¿Qué hace? Se endurece. Eso me recuerda a la historia esa de la muchacha que llegó bravo del papá. Porque ella estaba en la universidad y le habían hecho no sé qué. Y llegó y empezó a descargar. El papá era cocinero. Y mientras ella descargaba toda su rabia y su ira, el papá agarró 3 ollas y las puso en la estufa. Puso uno, le puso agua, le puso huevo. En otra le puso agua, le puso una zanahoria. Y en la otra puso café. Y entonces ella estaba hablando y el papá estaba acá cocinando. Y cuando ella se percató y sintió, usted sabe cuando la gente está hablando y quiere que le escuche y siente que no le está escuchando, ¿qué hace? Se pone más brava. No me estás haciendo caso. Entonces el papá le dice, que ven, acércate ya. Y entonces le lleva a la olla donde está la zanahoria. Y le dice, ¿qué le pasó a la zanahoria? Y ella se queda mirando así, piensa un rato, dice, se ablandó. Entonces la lleva a la otra donde está el huevo. Y le dice, ¿qué le pasó al huevo? Se endureció. Y le lleva entonces al café. Y le dice, ¿qué le pasó al café? Y se convirtió toda su esencia. Tú tienes 3 alternativas. Cuando te están atacando, o te ablandas, o te endureces, o conviertes todo a tu esencia. Entonces, generalmente nosotros cogemos la primera o la última. Pero no tenemos, o sea, a veces el cristiano no entiende. Nosotros estamos puestos en este mundo para transformarlo. Y es como, de nuevo, o sea, mi amigo del alma, lo amo, por cierto, que va a trabajar a un lugar donde trabaja en bodega y empieza a escuchar que la gente dice palabras sucias y que no sé qué, que no sé cuándo, y sale huyendo. ¿Quién eres tú? Dios te puso ahí para que cambies ese lugar, no para que salga huyendo. Nosotros estamos aquí para transformar nuestro entorno a nuestra esencia. Ahora, el tema con Israel, y no solamente con Israel, esto pasa igual con la iglesia, hablando de que la iglesia en términos genéricos, estamos hablando de todos los que se llaman, entre comillas, cristianos, sean o no,
es lo mismo. Porque dice Dios, me voy a llamar un pueblo que no es pueblo. Entonces nosotros decimos, ay, fulanito no porque son ídolos, fulanito no porque... No, Dios no llama iglesia nada más a la cuadrangular ni a la iglesia de Dios. Dios llama iglesia al conjunto de la gente que ha escuchado la palabra y que bien o mal lo ha recibido o no. Y seguimos siendo igual que Israel. En Israel había unos que sí, pocos, y otro montón que no. Unos servían a Baal, otros servían a Astoret y otros servían realmente a Jehová. Así mismo ocurre en la iglesia. ¿Y qué hace Dios? Dice, arrepiéntete. Usted va a Apocalipsis y lee las 7 iglesias y dice 7 iglesias. Y una de ellas está más perdida que el hijo del Limber, como dicen por ahí. Pero Dios, ¿cómo la llama? Iglesia. Y le dice, arrepiéntanse. Esto no es solo Israel. También pasa a la iglesia. Es más, iglesias que se llaman evangélicas tienen el mismo problema. Ahora, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí la han alcanzado. Ok, si usted viene a la iglesia, y aquí es donde está el asunto, usted decide si quiere o no alcanzarlo. Usted viene a la iglesia y usted decide si quiere escuchar la palabra o hacerse de oído sordo, endurecer su corazón y salir como le da la gana de vuelta. Es su decisión, no es la mía. ¿Cuál es la mía? Mi tarea es traerle la palabra. Dios me usa a mí para pegarle a su corazón, para calentar su corazón. Y su corazón va a endurecerse o a ablandarse, una de las dos cosas. O vamos a ver si lo puedo decir de mejor manera, se va a acondicionar a lo que Dios quiere. Dice, como está escrito, y miren las descripciones que hace Pablo, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, primero. ¿Qué es espíritu de estupor? Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros cuando no dormimos bien, venimos a la iglesia y nos estamos durmiendo. Y que te hablan la palabra y tú estás escuchando. No, estás dormido. Y como estás dormido, no puedes recibir la palabra. Pero esto está hablando de que tú estás dormido espiritualmente. La puedes estar escuchando, pero no la estás escuchando. Tu espíritu no está listo para recibirla. En el ambiente físico ocurre lo que le estoy diciendo. Yo no duermo bien, vengo a la iglesia y tengo tanto sueño que no puedo ni siquiera, aunque tengo los ojos abiertos, mi mente no recibe ni transmite. Ni digamos cuando cierro los ojos. Así que lo primero es, le dio espíritu de estupor. Están dormidos. Después dice, ojos con que no vean. O sea, tienen los ojos abiertos, pero no pueden ver. Lo tienes enfrente. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que anda buscando algo y pasa por aquí? ¿Y pasa por allá? ¿Y pasa por aquí? Oye, no encuentro mis lentes. Ahí los tienes. Tú no lo viste, pero ahí estaban. Ojos que no vean, o sea, tú estás viendo, están pasando las cosas, la gente te está hablando, están ocurriendo las cosas, pero tú no ves, tú no te das cuenta de lo que está pasando porque tu corazón está endurecido. Y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y esto se puede ilustrar muy fácilmente. El viernes yo estaba en Callecú y estaba conversando con un hermano, el hermano que limpia la iglesia. Él tiene un corazón muy tierno. Y él tiene un deseo de hablarle a la gente, pero se convierte en una lucha porque le habla a la gente y la gente lo ignora. Y Agapito se pone como, yo no te enojes, Agapito. Tu tarea es hablarle, no convertirlos. Entonces, yo estoy con Agapito ahí y mientras hablo con Agapito, todo el que pasaba por la iglesia, Dios le bendiga, buenos días. Pero pasaron varios con audífonos. Y me ignoraban. Otros no tenían audífonos y también tienen oídos, pero no oyen. Porque no quieren oír, punto. No quieren oír. Simple y sencillamente no quieren oír. Entonces tienen su oído, pero no pueden escuchar porque no quieren escuchar. Están distraídos. También pasa, por ejemplo, que usted está hablando con una persona y la persona está pensando en Saturno. Y tú de repente te das cuenta que has hablado y hablado y hablado. ¿Me estás oyendo? Sí, no estás oyendo nada. O sea, así mismo pasa aquí en la iglesia.
Uno está predicando, uno está hablando, se está predicando la palabra. Es más, a veces estamos leyendo la Biblia y no nos entra nada. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en otro lugar. Porque no nos hemos conectado con Dios. Y si no me conecto con Dios, no voy a aprender. El que me enseña a mí es Dios. No es porque yo sea inteligente, que gracias a Dios lo soy. Pero mi inteligencia no sirve de nada si yo quiero conocer las cosas del Señor. El Espíritu tiene que enseñarme. Yo tengo que estar con un corazón dispuesto para que el Espíritu me escuche y no debo distraerme, sino que estar enfocado. Entonces, David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. ¿Sabe lo que está diciendo David aquí? Mire, usted sabe, cuando uno está viendo videos, YouTube sale un poco de propaganda, ¿no? Hay una cosa de que es como una cosa de historias. Entonces siempre salen pedacitos de historia, ¿no? Hay una historia, nada más visto al principio, donde la muchacha se mete en su pastel de cumpleaños, va al apartamento del novio y se esconde en el pastel de cumpleaños. Y mientras está ahí, les toca oír, no les voy a decir qué decía, pero les toca oír al novio hablar cosas terribles y hacer cosas terribles. Entonces, eso que ella hizo, dije, para una sorpresa se le convirtió en una mueca. Pero Dios dice, sea su convite en trampa. O sea, cuando tú haces una fiesta y estás, dije, por celebrando, pero lo que tienes es, pensemos en Belsasar. Belsasar estaba celebrando y mandó a traer las copas de Dios. Y mientras él celebraba, los medos y los persas se le metían por debajo y conquistaron. Su convite se convirtió en una trampa. Entonces, si nosotros estamos ignorando a Dios, a la final lo que vamos a tener es problemas. Dice, sea su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. O sea, que lo mal que estás haciendo se te va a devolver de alguna manera. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbeles la espalda para siempre. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Bueno, aquí esto es fácil. Gracias a Dios, nuestros dos hermanos Dionisio, el hermano Porfirio y la hermana Uva ven bien. Maide y yo, Vanessa, también vemos bien. Elena necesita como binoculares, una cosa así. Binoculares y microscopios. Binoculares para verlo y microscopios para de cerca. Pero el resto de nosotros tenemos más o menos buena vista. Pero cuando tú vas perdiendo Raúl verá que, bueno, pero él está mejor que Elena. El asunto es que, sí, él ve mejor que tú. El asunto es que cuando tú tienes ese oscurecimiento de tu vista y tú tratas, por ejemplo, de leer. Mire, hace años atrás yo estaba arreglando un asunto de una computadora y había que leer una etiqueta. Allá donde el doctor, era la computadora de la doctora, y yo estoy tratando de leer y la doctora me hace así y me pasa los lentes. Y yo dije, no, yo no necesito lentes. Y cuando va así que, sí, préstame los lentes, no puedo ya leer la etiqueta. Ya uno no, hay una cosa que se llama presbicia, creo que es el nombre. Cuando uno llega a los 40 años, te cae la presbicia, ¡pam! ¿Qué es la presbicia? Bueno, simple y sencillamente ya tú no puedes ver las letras pequeñas. Eso es lo que pasa con la presbicia. Es más, tengo mi amigo Iván, la esposa de mi amigo Gloria, ella tuvo una cosa curiosa. Cuando ella le llegó la presbicia, ¿cómo dice? Como se equiparó con el problema que ella tenía y quedó con vista perfecta. O sea, la presbicia y la receta que ella tenía se anularon una a la otra y ya quedó con vista perfecta. Pero el tema es que llega el momento en que uno no puede ver bien y los que hemos ido perdiendo vista ya entendemos lo que es esto. O si usted está en la noche, está oscuro, apague la luz. Sí, si usted está de noche y apaga la luz, aquí dice, se han oscurecido tus ojos. Simple y sencillamente, si usted apaga la luz, eso es. Ya no puede ver. Entonces, muchos de nosotros tenemos problemas de que no vemos las cosas que están pasando. Ayer
dijeron, nosotros veníamos comentando un par de cosas de las que ayer tuvimos un mensaje tremendo y ustedes saben que pero vieron dos cositas específicas. Una es una historia que él contó de una persona que estaba vendiendo libros en un bus y que dijo que el que lee aprende, el que aprende sabe y el que sabe no es engañado. ¿No es qué? No, sí, es la palabra, pero no es engañado, no es fácil de engañar, por decirlo de esa manera. Nosotros, Pablo oraba y decía que se abran los ojos de su entendimiento. Nosotros debemos orar y pedir al Señor, abre los ojos de mi entendimiento, porque si no, vamos a ser engañados. Digo pues, dice Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. O sea, Dios tiene siempre un propósito con todo. No era simplemente porque Dios quería que ellos cayeran. Hay un propósito en todo. Ahora, dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacerlo. Debido a que ellos no tomaron en cuenta, no quisieron seguir a Dios, debido a que ellos se apartaron de Dios, nosotros tenemos acceso directo. Véalo de esta manera. En estos días estaban hablando de una entidad aquí en Panamá, no voy a decir el nombre porque me molesta, pero hablaban de una persona que para poder tener acceso a esa entidad necesitó una carta de un diputado. Nosotros no necesitamos ningún tipo de recomendación. No necesitamos dar vueltas. Nosotros vamos directo a Dios. Antes de que Cristo viniera, para que los gentiles pudieran ser salvos, tenían que convertirse al judaísmo. Tenían que buscar una carta del judaísmo para que, entre comillas, ¿no? Era así. La verdad que nunca fue así, pero así se veía. Pero con Cristo, ¿qué dice la palabra? Entrad confiadamente al trono de la gracia. Entrad confiadamente. No tienes que esperar, tú entra confiadamente. No necesitas pedirle permiso a nadie, simplemente entra. Ahora dice que vino la salvación para provocarles a celos. Imagínense los judíos que pensaban, no, Dios es solamente nuestro Dios y Él está por nosotros y nos resuelve a nosotros. Pero ahora ve a Dios resolviéndole a los gentiles. Ve a los gentiles proclamando el evangelio por todas partes. Ve a los gentiles hablando por Dios y teniendo relación con Dios. Eso debe provocarle, oye, ¿cómo esta gente y nosotros qué? ¿Ah? Dice, y su transgresión es la riqueza del mundo. ¿Por qué es la riqueza del mundo? Porque al ellos transgredir, nosotros recibimos salvación. Recibimos entrada directa. Y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y aquí lo que está diciendo es, nosotros debemos orar para que los judíos, la relación de Dios sea restaurada. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a hacerlos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, si al haber sido ellos apartados, el mundo se reconcilió con Dios, que es lo que nos dice también en Romanos capítulo 3, capítulo 6, ¿me recuerdo bien? ¿Qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. O sea, si los judíos son restaurados a la condición que tenían antes, que ya no puede ser así, no como ellos pensaban, ya no van a tener sacrificios, para ser restaurados tienen que ir a través de Jesucristo. Pero piensen algo, yo estaba leyendo esto y pensé en algo.
Piensen en todos los adelantos tecnológicos que tenemos que han venido a través de los judíos. Por hablar de uno que a mí me parece como fantástico, el Waze. El Waze fue creado por un ex militar judío. Y podemos hablar de un montón, pero con todo lo que Dios le ha dado a esta gente de sabiduría a nivel humano, que todo eso se convierta a lo espiritual. Vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, aquí está hablando del pueblo de Israel, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. El pueblo de Israel es un pueblo que es santo, pero no es santo. Es santo porque Dios lo escogió, es santo porque Dios desde el principio lo separó para Él, pero no es santo porque no viven en santidad, que es otra cosa totalmente distinta. Pero Pablo lo que está diciendo es que ellos, por ser el pueblo escogido, tienen la posibilidad, una mayor posibilidad de ser restaurados, de volver a una relación con Dios, solo que tienen que dejar su incredulidad, que tampoco es que sea tan fácil. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la rica raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Mire, el pueblo de Israel, que nosotros conocemos hoy, que habita en la tierra de Israel y fuera de ella, en general es un pueblo impío. Es un pueblo apartado de Dios y que no sigue a Dios. ¿Ok? Con todo, esto no es solo con Israel. Nosotros no tenemos autoridad moral para juzgarles, para señalarles. Lo que debemos hacer es orar por ellos. No debemos participar en ninguna conversación donde se les denigre o se hable mal de ellos. No es porque Dios nos vaya a castigar, ni porque nos vamos a meter en problemas con Dios. Es simple y sencillamente porque a Dios no le agrada que lo hagamos con nadie. Pero además de esto, si estamos leyendo este capítulo, estamos viendo que sigue siendo el pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios en realidad somos nosotros. ¿Ok? Hoy por hoy el pueblo de Dios es la iglesia. En eso ni siquiera hay que dudar. Pero el pueblo de Israel ocupa un lugar especial en el corazón de Dios. Eso no va a cambiar. Es por eso que Dios dice, yo no cambio. Es más, en la Biblia dice, creo que es en Isaías, dice que si la madre se olvidara de lo que parió, Dios no se va a olvidar de Israel. Hay muchas promesas en el Antiguo Testamento que hablan de la permanencia del amor de Dios para con ese pueblo. Algunos dicen, no, lo que pasa es que ese pueblo que está allá realmente no son israelitas porque están mezclados. Que por eso es que ellos no hacen prueba de ADN. Mire, esa parte se la dejo a Dios. Yo no soy capaz de decir quién es judío y quién no es judío solamente con mirarlo. De hecho, yo tendría que hacer una investigación, pero piensen en algo. Jacob, Israel, tuvo hijo con dos hermanas, Raquel y Lea. Pero también tuvo hijo con las criadas de esas dos mujeres. ¿Alguno de ustedes sabe si la criada de alguna de ellas era negra o blanca? No, ¿verdad? Yo tampoco lo sé. Así que es posible que alguno de esos hijos de Jacob era un negrito y nosotros no lo sabemos. A lo mejor era un cholito y tampoco lo sabemos. No era familia de Jacob porque venían de Harán y eran las siervas. Así que eran de alguno de esos pueblos. Así que esos hijos de Jacob, algunos, no pocos, por lo menos 4, tenían una sangre distinta. Estaban mezclados con una sangre distinta.
Así que los judíos no tienen una apariencia exacta todos. O sea, los israelitas no tienen todos una sola apariencia. Por ahí había una historia que por allá metió en Sudán por una montaña. Unos franceses judíos se metieron a la montaña por allá y encontraron un pueblo negrito, pero que practicaban todos los rituales de Israel. O sea, lo tenían, eran las mismas cosas, las mismas abluciones, todo era igual. Entonces él llega ahí, estos llegan ahí y empiezan a decirle, empiezan a ver todo y se dan cuenta que estos son descendientes de Israel. Y le dice, yo también soy descendiente. Y ellos decían, no, si no es descendiente de Israel blanco. Entonces el hombre tuvo que ir a Francia a buscar toda su... y para poder presentarla para que ellos aceptaran que él realmente era descendiente de Israel. Digo yo, esto se presentó como una historia, no como un cuento. ¿Ok? Ahora, si es verdad o no, esa parte ya yo no la sé. El tema es que yo no sé de qué raza eran esas dos mujeres. Así que nosotros no sabemos si los que están ahí, no, para nosotros los israelitas son blancos, de ojos verdes, porque eso es lo que vemos aquí en Paitilla. Pero hay distintos. O sea, ahí se habla de los judíos sefardíes. Son los que provienen de España. Y los askenazis que vienen de no sé dónde. Son distintos. Pero nosotros tenemos que entender, Dios no escogió eso a ese pueblo para desecharlo del todo. Dice, no te jactes contra las ramas, si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ahora, cuando se habla del olivo, y esta es otra cosa que hay que entender, el olivo es Jesús. No es Israel, es Jesús. Él es el olivo donde estamos todos injertados. Bien, por su incredulidad, y aquí viene el punto, fueron desgajados, pero tú, por la fe, estás en pie. No te soberbezcas, sino teme. Ahora, ellos fueron desgajados. La razón por la cual eres parte o no eres parte de Cristo, eres parte porque crees en Él, por la fe. Y no eres parte de Él porque no eres fe, porque no tienes fe, porque eres incrédulo. Eso es todo. La incredulidad te aparta de Dios, la fe te une a Dios. Ya. No hay que darle ninguna vuelta a eso. Y de nuevo, yo quiero que usted comprenda algo. El creer que Dios le va a dar un carro no es fe. El creer que Dios le va a dar una casa no es fe. El creer que Dios va a llenar a esta iglesia no es fe. La fe es Jesucristo. Es creer que Jesucristo es Jesucristo. Ya. Todo lo demás que se desprende, o sea, todo lo demás que es fe, se desprende de ahí. Si no creemos que Jesús es quien es, no tenemos fe. Tenemos una mera creencia en cualquier cosa que puede funcionar y puede que no funcione. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú serás cortado. La severidad y la bondad. La severidad es esto sencillo. ¿No crees? Fuera. Ay, qué drástico. ¿No crees? Fuera. La bondad, crees. Venga para acá. Eres parte. Pero miren lo que dice. La bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hermanos, el apartarse de Dios
es simple y sencillamente es una prueba de que nunca le pertenecí. Ahora, cuando dice serás cortado, mire, hay gente que no cree en Dios y sigue asistiendo a la iglesia. Pero puede venir a la iglesia todo lo que quiera. Puede levantar sus manos al cielo y sostenerlas hasta que se acabe el culto. Puede llorar como una Magdalena y todo lo que quiera mientras canta, mientras adora, mientras escucha la palabra, decir gloria a Dios. Ahora hay un hermano allá que tiene un pregón y que coge lo tuyo. Y hay cosas así. Pero simple y sencillamente fuiste cortado. ¿Por qué? Porque no crees. Básico y sencillo, simple, no crees. Algunos dirán, no, yo creo. Y entonces se topa con Santiago y dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué haces? O sea, ¿cómo tú muestras realmente que crees? ¿Qué hay en tu vida que refleja esa fe que tú tienes en Cristo? ¿Cómo te comportas con los demás? ¿Cómo actúas con las personas? ¿Qué muestras? ¿Tienes libertad realmente para hablar de Cristo o te cuesta hablar de Cristo? O sea, ¿cómo muestras? Es por mis obras que yo muestro la fe. Por la forma en que yo me conduzco, por la forma en que yo actúo, es que yo... Eso es lo que dice Santiago. Dice, y aún ellos, y esto es esperanzador, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ahora, él está hablando de Israel. Sin embargo, aquí siempre estamos orando por aquellos que se han apartado, ¿cierto? Que fueron cortados porque se fueron al mundo. Bueno, aquí dice que si no permanecen en incredulidad, pueden volver a ser injertados. Así que no deje de orar. Firmes, constantes y creciendo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza era olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? O sea, está hablando de Israel. No, está hablando de Israel. Pero yo digo que si alguno se fue de la iglesia, puede volver a ser si no permanece en incredulidad. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Este texto es un poco difícil. Yo puedo interpretar ese en parte como por un tiempo. O puedo interpretar ese parte como en parte, una parte de Israel. Pero yo digo que es, Israel ha tenido endurecimiento en parte por un tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces luego, después de ese tiempo, miren mis dedos, todo Israel será salvo. Y de nuevo, ese todo no es todo. Son todos los que crean. Lo cual nos hace pensar, o nos hace que un gran número del pueblo de Israel se va a volver a Dios en algún momento. O sea, el pueblo de Israel como pueblo en sí se va a volver a Dios en un momento. Van a dejar de adorar ídolos, van a echar fuera esas cosas que tienen allá de esa marcha de la vergüenza, y todas esas cosas las van a terminar. Los líderes de Israel va a ser como en el tiempo de Josías, que acabaron con todo lo que no agradaba a Dios. Sin embargo, yo quiero decirle algo. Cuando usted lee allá en Crónicas y lee que Josías acabó con el culto a Baal, que acabó con todo ese poco de cosas, yo quiero que usted sepa algo. El pueblo siguió adorando imágenes. Que la única razón por la cual ese pueblo no fue destruido en ese momento es porque el rey se volvió a Dios, pero el pueblo siguió en lo suyo. El problema más grande que tenemos es cuando nosotros
seremos dioses ajenos. Cuando nuestro corazón no está rendido a Dios. Si usted no tiene su corazón rendido a Dios, su Dios no es Dios. Así de fácil. Cuando nosotros tenemos otras cosas que amamos más que a Dios. No, yo amo a Dios, pero no hago la voluntad de Dios. No, no sé. No puedo ir a la iglesia en cierto tiempo. No puedo evangelizar. No puedo leer la Biblia. No puedo orar. Y cosas así. Usted sabrá lo que hace o lo que no hace. Pero cuando dice, yo amo a Dios y hay un pero, usted no ama a Dios. Yo no amo a Dios cuando tengo un pero. Yo amo a Dios cuando amo a Dios. Cuando mi vida está dedicada a Dios. El apóstol Pablo, ¿qué hizo? Lo dejó todo. Pedro, ¿qué hizo? Lo dejó todo. Bernabé, Esteban, ¿qué hicieron? Lo dejaron todo. Felipe, lo dejaron todo. Y Dios era el que decía para aquí, para allá. Pero si usted todavía tiene el mando de su vida, todavía no se la entregaba a Dios. Si usted es el que decide si corre a la izquierda o a la derecha, usted no le ha entregado su vida a Dios. Y aquí vienen las promesas de Israel. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, nosotros entendemos que cuando Cristo venga, Él va a gobernar desde Israel, desde el templo de Jerusalén. Entonces, en ese momento, simple y sencillamente, todos van a ser cristianos porque tienen a Cristo ahí. Pero no van a ser del todo, porque si fueran del todo, no habría una última batalla. Satanás no podría engañar a la gente. Y cuando es soltado después del milenio, dice que engaña a la gente. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. En cuanto al Evangelio, son enemigos. ¿Por qué? Porque desde que se predica el Evangelio, los gentiles, básicamente, es el enfoque del Evangelio. Pero, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, por causa de Abraham, Isaac y Jacob, ellos son amados porque Dios les prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y aquí tenemos que ver lo que se está diciendo. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Está hablando de la escogencia de Israel. Está diciendo que aunque nosotros tengamos la situación que tengamos, la escogencia de Israel sigue siendo firme. Dios no ha cambiado en eso. Pero nosotros hoy por hoy somos el pueblo de Dios. Y todos los israelitas que crean en Jesús son el pueblo de Dios y somos un solo pueblo. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, Pablo escribe, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ellos, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Nosotros éramos desobedientes y alcanzamos ¿qué? Ahora ellos son desobedientes y por nuestra obediencia ellos van a alcanzar. Si nosotros no fuéramos desobedientes, no necesitaríamos la misericordia. La necesitamos porque somos desobedientes. De manera que para poder Dios mostrar su misericordia en todos tenemos que ser desobedientes. Entonces Pablo después de hacer dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, nosotros no podemos, hay gente que quiere decir, pero
quieren llevar a juicio a Dios, porque Dios decide esto o lo otro o aquello. Pero es que en realidad tú no tienes ni idea de por qué Dios hace las cosas. La sabiduría de Dios, los juicios de Dios son tan grandes que nosotros no alcanzamos pero ni a entender el 10% de lo que Dios realmente está pensando. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entiende lo que Dios piensa? ¿O quién fue su consejero? O sea, ¿habrá alguno de nosotros que le haya dicho, Señor, mejor haz las cosas de esta manera porque de esa forma no te va a salir bien? No. ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le agarró y le prestó a Dios, no sé, un poquito de sabiduría para que pudiera saber qué hacer? ¿Quién le prestó a un par de billetes para que pudiera construir el mundo? Nadie. O sea, Dios es dueño de todo. Él hizo todo. Él es la mente maestra de todo. Y Pablo termina diciendo, porque de Él, o sea, de Él, a Él le pertenece, es de Él es el dueño, porque de Él y por Él, o sea, que por medio de Él, por Él mismo y para Él, o sea, a Él le pertenece, se hizo para Él, son todas las cosas, incluyéndonos a usted y a mí.